Hola amigas y amigos, esto es El Faro Informativo. Mi gente, bienvenidos nuevamente a nuestro canal donde les estaremos informando sobre las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Y es que tremenda controversia se armó debido a un reportaje que una periodista colombiana publicó, donde incita a la xenofobia en contra de las mujeres venezolanas que están embarazadas y que se encuentran en Colombia. Pero esto no es todo, porque una periodista sale en defensa y le dice hasta del mal que se va a morir. ¿Quieres saber más? Quédate ahí, no te muevas, pero antes quiero agradecerte tu visita en nuestro canal. No olvides suscribirte y darle a la campana de notificaciones para que recibas siempre toda la información actualizada sobre los temas de tu interés. Agarren las palomitas porque les cuento que la columnista Claudia Palacios del diario El Tiempo realizó una polémica publicación este miércoles donde le pide al gobierno de Colombia hacer un control de natalidad en venezolanos y que esto sea una prioridad en la estrategia migratoria. Pues según la periodista Ariadna García, las palabras de Palacio merecen toda la atención y respuesta de organizaciones de derechos humanos y de la mujer, así como de los ciudadanos que aspiran a una región más justa, con un desarrollo y con oportunidades para los jóvenes. Pero ¿qué es lo que dice la periodista en su publicación y por qué son tan peligrosas e hirientes sus palabras? Pues el lenguaje de Claudia Palacios incita a la xenofobia, estigmatiza a los migrantes venezolanos y podría tener eco dentro del Senado colombiano, ONG o personas influyentes, quienes se sentirían persuadidas con "paren de parir", por citar un ejemplo. Y es que Claudia Palacio le habló a esos Claudios del mundo que solo están a la espera de un llamado para desatar el odio y a los ataques a la población vulnerable. Así lo expresó García en su publicación. Y es que verdaderamente no es tan loco pensar en esto, porque ya hemos visto casos indignantes de xenofobia en contra de los inmigrantes venezolanos, lo que en el peor de los casos ha ocasionado hasta la muerte. Y es que justamente en el vecino país, según informes oficiales para el año 2018, cada semana 5 venezolanos eran asesinados en Colombia. Y en este caso lo preocupante es que Claudia Palacios es alguien de mucho peso dentro de su país, donde es una de las periodistas más reconocidas del medio y con la mayor circulación y antigüedad en Colombia, por lo que se supone ejerce una real influencia en su público. Y es que cada vez que veo un venezolano en las calles pidiendo dinero con un bebé en sus brazos, me pregunto ¿por qué las personas con el futuro absolutamente incierto traen hijos al mundo? La pregunta se la hace la periodista colombiana Claudia Palacios en su artículo de opinión "Paren de parir", publicado el jueves 13 de junio en el diario El Tiempo, dirigido a las migrantes venezolanas que residen en Colombia. Pero atención amigos, porque la periodista del diario Tal Cual, Ariadna García, se encargó de responderle en su artículo publicado en el diario digital al interrogante de su homóloga colombiana, y así lo escribió. La inquietud de Palacios pudo haberse resuelto si conocieras las altas cifras de embarazo adolescente en la región. América Latina posee la segunda tasa más alta de embarazos precoces en el mundo. Y en este artículo se intentará darle respuesta a la pregunta de Claudia Palacios y a los Claudios del mundo, que lejos de investigar y de empatizar, hablan desde la ignorancia y desde el desprecio. Pero es que Ariadna le dio hasta con el tobo. República Dominicana encabeza la mayor tasa de embarazo adolescente con 100.6 nacimientos por cada 1000 menores. Le sigue Nicaragua con 92.8, Guatemala con 84 y Venezuela con el 80.9, Panamá con el 76.5 y Ecuador con 77.3 por cada 1000 jóvenes. Estos 5 países registran las tasas más altas de embarazos precoces en América Latina, según las cifras de la División de Población de las Naciones Unidas. 20.000 bebés de padres venezolanos han nacido en Colombia durante los últimos 2 años y medio, según cifras de Migración Colombia, una tasa de natalidad que en ciudades como Barranquilla y Maicao
supera la de los colombianos. De manera básica va a responder la inquietud de la periodista: ¿por qué estas mujeres se embarazan? ¿Por qué si son tan pobres, si no tienen un techo, comida, por qué se reproducen? ¿Por qué no dejan de parir? ¿Por qué no se cuidan? Y Arianna enfáticamente le responde: porque desde el Estado venezolano se plantea y se informa sobre el embarazo como una vía de superación, porque desde el año 2015 y antes no existen campañas de educación sexual y reproductiva. También porque el Ministerio de Salud no entrega cifras, porque hoy en pleno 2019 los venezolanos desconocen cuál es la tasa de natalidad, porque más del 60% de la población vive en pobreza extrema y 87% en pobreza por ingresos. Según la encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela en el año 2017, porque una persona a la que sus ingresos mensuales no le permiten costear una alimentación básica, no va a estar destinando lo poco que le queda para anticonceptivos, porque una población vulnerable que emigra en condiciones de refugiada, y porque en resumen, mija, la tabla de educación hará de Venezuela y de América Latina una región con la tasa de embarazos más alta del mundo. Y así le dijo Arianna Díaz a esta periodista colombiana, y le dio con todo, porque le dio con cifras, con números, con todas las de la ley. Y es que lo primero que pensé al leer el texto, relata García, fue en las prácticas de Alberto Fujimori en Perú, en las que se esterilizaron a miles de mujeres en contra de su voluntad y por las que el expresidente fue condenado a prisión. Es ingenuo pensar que es exagerado. Todo mensaje produce reacciones y tiene impacto en la sociedad. Es que claro que es así. El Tiempo sirvió de plataforma para reproducir mensajes que casi pudieran compararse con los antisemitas. Pero, queridos venezolanos, acá no es como en su país, y qué bueno que no lo es, pues a punta de subsidios el socialismo del siglo XXI convirtió en paupérrimo al más rico país de la región. Así que la mejor manera de ser bien recibidos es tener conciencia de que, a pesar de los problemas internos, Colombia se las ha arreglado como ningún país para recibirlos. Pero si ustedes se siguen reproduciendo como lo están haciendo, sería aún más difícil verlos como una oportunidad para el desarrollo que como problema. En esta otra parte del artículo, la periodista, refiriéndose a Palacios, habla de lo bueno que resulta que su país no sea como Venezuela. Aquí también le aclaré algo. Nadie quiere, idea o piensa que otro país puede ser mejor que el de ellos. Los 4 millones de migrantes venezolanos que huyen de la crisis feroz no lo hacen porque en Venezuela haya dejado de ser mejor país que Colombia, no, y en eso tiene toda la razón. Esa gente que hoy duerme en otros lugares, en plazas, en cuartos que no son los suyos, en casas que no huelen a los suyas, esos extranjeros que usted desprecia, muchos de ellos se acuestan hoy soñando con poder volver al país que acaban de dejar. Le apuesto que para ellos las empanadas en el desayuno jamás serán igualadas por una arepa boyacense o por un pan hojaldrado. Para los venezolanos, Venezuela siempre será mejor, y su artículo, Claudia Palacios, nos recuerda que qué bueno que nuestro país no es como el suyo. ¿Que Venezuela se volvió un problema para la región? Sí, es verdad. ¿Que el Estado colombiano mantiene deudas con hospitales de Cúcuta por atenciones a los venezolanos? Sí, también es verdad. ¿Que los migrantes afectan la economía fronteriza por ventas ilegales? Sí, es verdad. ¿Que el número de personas que llega afecta la estabilidad laboral de los colombianos? Probablemente. ¿Que el nacimiento de 20.000 niños en suelo colombiano sea un reto? Sí. Depende de los estados definir políticas migratorias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes y también de la estabilidad de sus habitantes. Depende también de las autoridades reaccionar eficientemente ante la presión que genera la crisis migratoria más importante de la historia. Eso depende del gobierno. Y depende de sus ciudadanos educar, ser empáticos y contribuir a la construcción de un mundo donde nadie tenga que huir y ser rechazado en ninguna parte del mundo. Uno donde no existan más, paren de parir.
Pues le cuento que los datos de embarazos precoces fueron sacados del medio Deutsche Welle en el trabajo América Latina y el desafío de reducir las altas cifras de embarazo adolescente. Y por otro lado, el gobierno debe hacerse del control de natalidad en los venezolanos, hacerlo una prioridad de su estrategia migratoria. Aunque los recursos sean escasos, ya veremos si el efecto de Angelina Jolie aumenta y agiliza las donaciones, así lo afirmó. Esto pica y se extiende, mi gente, yo que se los digo. Ya veremos quiénes más reaccionan a este polémico informe. Mientras esto acontece en el mundo paralelo de Maduro, este anuncia que va a convertir el plan parto humanizado en un gran movimiento social. Otro más. No puede haber ni una mujer embarazada en el país sin atención, sin asistencia, sin amor, sin su pensión. Fue el exhorto de Nicolás a las carteras ministeriales para la mujer, salud y comunas. Pues yo recuerdo que a finales del mes de mayo se divulgaron en las redes sociales las fotografías de mujeres desnudas en las que incluso se observan sus rostros en trabajo de parto en las sillas de metal de la sala de espera del hospital de Barquisimeto, sin decir las que no vemos y las que han parido dentro del carro. 2 estudiantes de medicina y 5 trabajadores de un hospital en Venezuela fueron detenidos por la divulgación en redes sociales de las fotografías dando a luz en las sillas de la sala de espera. Y es que las autoridades llegaron al hospital Pastor Oropesa de Barquisimeto diciendo que investigaban el origen de las fotografías y se llevaron a 7 personas. Así que no engañes a nadie, Nicolás, porque nadie te cree. En su descaro, Maduro, el muy farsante, pidió garantizar la debida atención médica, las medicinas, los alimentos y los ejercicios del parto humanizado sin dolor para las mujeres gestantes en todo el país, cuando ni un diclofenac tú consigues para que se te quite un dolor de cabeza. Y pidió lo mismo con el plan de lactancia materna. Podemos atender el futuro desde el vientre de la madre, desde la teta de la madre. Podemos garantizar que Venezuela va a ser un país potencia hacia el futuro porque va a tener a esos niños y niñas bien criados, bien levantados y bien amados. Así lo precisó el monigote de Nicolás Maduro. Y esto fue el Faro Informativo con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerda dejarnos tu comentario y darle like si te gustó este video. Tampoco olvides activar la campana de notificaciones para que te mantengas siempre informado de todas las noticias de Venezuela y el mundo. Chao, chao.